¿Qué pasa, mutantes y mutantas? Hoy os vamos a enseñar a haceros vuestro propio turf casero. Esto no es una idea original mía, esto lo vi en un vídeo de Terrain Tutor, nuestro amiguete Mel, que os dejaremos el enlace al vídeo original aquí abajo. Y para aquellos que no domináis el anglio, pues os vamos a hacer un breve resumen de cómo hacerlo. Mel enseña a hacerlo con espuma compuesta, mezcla de goma espuma de colores, que viene todo machambrado y prensado, que es el que se usa para el relleno de cojines, los asientos de coche y cosas de estas. Yo, como no he encontrado la goma espuma compuesta, voy a usar otro material que también recomienda Terrain Tutor, que es la esponja de estropajo salva uñas. También voy a probar a usar unas esponjas de baño. Ahora lo tenemos que triturar todo. Retiramos obviamente la parte del estropajo para quedarnos con la esponja y la rompemos en cachos. Es mejor si lo rompemos en cachitos pequeños, porque si lo dejamos en cachos grandes, lo más seguro es que no se triture bien y se acabe enganchando en las cuchillas. En la batidora ponemos 1/3 de agua, que tampoco nos conviene llenarla de todo porque si no se nos va a desparramar por todas partes y es una guarra. Si vemos que la goma espuma no se acaba de triturar bien, un truco puede ser añadir un par de cubitos de hielo para que las cuchillas tengan algo duro, algo sólido con lo que trabajar. Cuando ya hemos roto toda la espuma y la hemos metido en la batidora, la empujamos hacia abajo para que se empape toda bien, pero sin dejar que se apelotone abajo, porque si no se nos va a enganchar ya de primeras con la cuchilla. Ya lo tenemos todo listo para triturarlo. Ahora nos aseguramos de que el vaso está bien colocado en su sitio, que está bien tapado y le damos cera. Variando las velocidades de la batidora conseguiremos que la espuma que está dentro vaya dando botes y se vaya moviendo por todo el vaso mientras la está triturando. Hay que tener cuidado, y es que la máquina, al no tener algo realmente sólido con lo que trabajar, puede calentarse, lo sé porque me ha pasado, y no conviene forzarlo demasiado, que nos arriesgamos a que se estropee o que tengamos que esperar que se enfríe para poder seguir, que es normalmente lo que me ha pasado a mí. También es buena idea que en mitad del proceso metamos la mano y lo removamos todo, y así nos aseguramos que los trozos grandes no se queden arriba y se triture todo homogéneamente. Obviamente para hacer esto hay que apagar o desenchufar la máquina, aunque lo más obvio es quitar el vaso directamente y así nos ahorramos un disgusto. Una vez que estamos contentos con el nivel de triturado de nuestra esponja, la retiramos del vaso. Lo mejor es escurrirlo a mano en vez de usar un colador o algo así, ya que tampoco queremos secarlo del todo. Necesitamos que esté húmedo, tampoco que esté chorreando de agua, simplemente que se quede húmedo. Es inevitable que algún trozo se haya triturado mal, así que ahora es el momento para revisar la espuma y retirar esos trozos demasiado grandes, o incluso aquellos que nos hayan quedado demasiado rectos o demasiado angulares y no va a quedar natural. Ahora es el momento de echar la cola y la pintura. Vamos a echar 5 ml de cola blanca y 20 ml de pintura por cada taza de espuma triturada. Sí, una taza, es una medida sui generis, pero me lo enseñaron así. Eso sí, una taza bien apretada, bien colmada, una taza petada, metemos toda la goma espuma que podamos dentro de la taza, esa es la medida. Yo en este caso estoy usando acrílicos del proveedor asiático, aunque podéis usar cualquier acrílico. Yo voy a mezclar verde oscuro con marrón para intentar darle un toque distinto, intentar que quede un tono más natural que el verde tal cual del bote. Es más fácil si mezclamos la pintura en un cuenco aparte o en la propia cuchara medidora como la que estoy usando aquí, porque así evitamos que los colores caigan por separado sobre la esponja y la tiña de manera desigual. Como no nos gusta desaprovechar nada, yo uso la misma esponja triturada para remañar tanto la cola como la pintura. Nos ponemos unos guantes y mezclamos todo a conciencia. Tenemos que mezclarlo todo muy bien, porque lo que nos interesa es que la cola y la pintura penetre homogéneamente toda la espuma. Así, si rompemos un trozo para usarlo, no tendrá el color original de la espuma por dentro. Para secarlo, en lugar de extenderlo, que sería lo más normal, lo que vamos a hacer es un montoncito o varios montoncitos y apretarlo con las dos manos. Esto es porque en realidad lo que nos interesa es tener una masa esponjosa del cual poder ir picando trozos según nos convenga. Así, en montoncitos prietos, la poca cola blanca que hemos añadido hará su papel de mantenerlo todo ligeramente junto. He añadido a lo que me quedaba un verde más claro para sacar un tono más vivo del mismo turf. Ahora vamos a probar con la esponja de baño, que va a llevar el mismo tratamiento de triturado y medidas de cola y pintura. Y podéis ver que el resultado es igual de bueno. Y hago la misma jugada de añadir otro tono a la masa base. Ahora lo dejamos secar. Puede tardar desde 24 horas a varios días, dependiendo del tiempo y la humedad de vuestra zona. Yo quería ir de profesional y grabar el tutorial de tirón y me había preparado anteriormente un par de lotes de turf, pero esto es lo que pasa cuando haces las cosas a ojo y las saturé demasiado de cola.
y se ha quedado así, como piedrecicas verdes, que de todas maneras me vendrán bien para una cosa que os enseñaré un poco más adelante. Una vez ha secado, este es nuestro producto final. Podéis hacer todas las variaciones que queráis. En este caso yo he optado por hacer distintos tonos de verde, mezclando distintas cantidades de verde claro, verde oscuro y un marrón. Si habéis mezclado bien vuestras cantidades, debería de quedaros algo así, ¿ves? Algo esponjoso y que forme digamos, estos hilos. Como ya os he explicado antes, si los saturáis con demasiada cola, os quedarán duras como piedra. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ahora os voy a enseñar. A la hora de comprar una batidora para hacer nuestros experimentos de escenografía, ya sea nueva o de segunda mano, es interesante mirar si viene con un molinillo de especias o de café, porque con esta maravilla podremos triturar aún más nuestro turf. Metemos bien de nuestro turf duro como piedras, lo tapamos y le damos cera al molinillo. Pasamos el contenido del molinillo por un colador y obtendremos dos productos distintos. Uno es prácticamente casi un polvillo que podemos usar de varias maneras, y lo otro que tendremos es una especie de esponja triturada muy finamente, muy ligera. Ya veis que para hacer nuestro propio turf casero no nos hace falta mucha inversión. Una batidora de segunda mano o la vieja que tengáis en casa si os vais a comprar una nueva. Esponja, en este caso de estropajo, que lo venden en el proveedor asiático, packs de 4, unos 60 céntimos, 75 céntimos el que más. Y acrílicos, que en este caso también son del proveedor asiático. No vayáis a gastar los buenos de pintar las minis en esto. Lo que más tiempo lleva es el secado, pero lo que es la preparación y la fabricación, es por así decirlo, ya veis que en realidad en 2 días podemos sacar todo esto. Este, que es el más fino que hemos triturado con el molinillo, es lo que usamos en la mesa de Frostgrave para hacer el efecto de musgo. Y este más grueso, que es lo que quedó en el colador, es perfecto para hacer pequeños arbustos, jardineras y tal. De hecho, este lo usaré en un próximo Cositas, así que estar atentos. Espera, que aún no he terminado. Y es que una vez que ya tenía grabado todo esto, vi en el blog de nuestro amiguete Pablo Marqués unos árboles que se había montado en tonos blancos y rosas, muy rollo cerezos en flor, y pensé, ¿por qué solo tintar el turf de verde? Si lo puedo hacer de colorines. Así que siguiendo el mismo proceso que usé para hacer el turf verde, decidí hacer otro lote de colores otoñales usando acrílicos rojos, naranjas y amarillos. Y estos, como los quiero hacer para pequeños arbustos, follaje de árbol, incluso para hacer como flores sobre césped o matas, también lo pasé todo por el molinillo. Esto que estáis viendo ahora son los colores tal cual, la mezcla de cada uno, y son muy homogéneos. Obviamente la gracia es mezclarlos, y aquí sí que no hay medidas, es completamente al gusto del modelista. Vale, ahora sí, ahora ya he terminado. Esto es importante, si queréis que cada lote os salga igual que el anterior y que cada vez que uséis vuestro turf sea del mismo tono, lo suyo es apuntar qué acrílico habéis usado y en qué cantidades se ha usado. Y así digamos que os hacéis vuestra propia lista o carta de colores personal. Yo pues aquí la verdad me estoy dejando llevar. Perdón.